Bueno, buen día a todos. Bienvenidos a un nuevo desayuno del foro. Hoy tenemos a dos personas que van a abrir el debate, que son Esteban Greco y Fernanda Viesens, quienes todos ustedes conocen, han sido también autoridad en Argentina hasta hace poco tiempo y han escrito un paper muy interesante sobre análisis de fusiones en mercados digitales en América Latina y nos pareció interesante poder compartir digamos, que lo compartan con nosotros y poder discutirlo. Así que, sin más, y agradeciendo que hayan aceptado la invitación, todo tuyo, Esteban y Fernanda. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Para nosotros es un placer enorme estar acá, que además se han unido tantos amigos y personas con los que nos encontramos, y es un gusto siempre vernos e intercambiar opiniones sobre los temas de nuestra región. El disclaimer usual: nosotros trabajamos para algunas empresas digitales de la región, pero este artículo en particular no ha recibido ningún tipo de financiamiento de ningún lado, es nuestro, horas nuestras, y el artículo en sí es parte de, o sea, analizamos, hemos focalizado en una revisión de fusiones en la región, y estamos intentando responder algunas preguntas, pero forma parte de una agenda de investigación, de trabajo, que nos hemos planteado con Esteban ya hace un tiempo, y sobre la que estamos trabajando, que es, bueno, ¿qué preguntas podemos responder desde América Latina? ¿Cómo tenemos que, dada la discusión internacional en relación a la economía digital, que todos conocemos más o menos bien, cómo desde la región deberíamos abordar esa discusión, si tenemos algunas diferencias que justifiquen abordarlo de manera diferente, si el análisis de derecho de la competencia en América Latina debería focalizar de alguna manera diferente a cómo se está llevando la discusión a nivel internacional, y sobre todo, de qué manera la economía digital está impactando en nuestros mercados, ¿no? Entonces, de qué manera toda esta discusión, esas es como nuestras preguntas que estamos intentando responder. Bueno, este es uno específico para el análisis de fusión. ¿Qué argumentos se usan o hemos encontrado en la literatura y en antecedentes para decir que América Latina podría ser diferente? Si, bueno, somos diferentes, bueno, ¿qué hemos encontrado? En primer lugar, mercados, el decir que si uno compara con mercados más desarrollados del mundo desarrollado, bueno, América Latina tiene mercados digitales más incipientes, menos desarrollados, pero creemos que ese argumento en sí no es un argumento suficiente para decir, bueno, apliquemos diferente el derecho a la competencia en Argentina, en la región. Sobre todo después de la digamos, es un argumento que pierde fuerza, sobre todo en pospandemia. Estamos todos muy subidos a la economía digital, y es cierto que si bien hay sectores que todavía no lo están, o que son mercados incipientes, bueno, la idea es promover esos mercados, la idea es, enfoquemos en todo caso la política pública de competencia para desarrollar esos mercados, no para argumentar que seamos la región diferente. Un segundo argumento que también se ha usado es que tenemos en la región un porcentaje importante de población excluida en los mercados digitales. Un argumento muy vinculado al anterior: tenemos una infraestructura mucho más pobre que en los países desarrollados, que implica que haya poblaciones que están fuera de la economía digital, pero tampoco nos parece que sea un argumento para decir, bueno, por eso hay que aplicar de manera diferente, o que nuestro enfoque tenga que ser diferente, sino en todo caso apliquemos o aprovechemos una sinergia de la política de competencia con otras políticas públicas para desarrollar la infraestructura ya que haya desarrollado, que sea la competencia un impulsor, una política pública complementaria para incluir a las poblaciones que están excluidas de los mercados digitales. Y un tercer argumento, que es el que nosotros proponemos y en el que estamos, digamos, bastante convencidos, que ya hemos podido conversarlo con algunos de ustedes en foros, es la idea de que los mercados preexistentes de América Latina, tradicionales, están más concentrados que en Europa y en Estados Unidos, en países más desarrollados, cuando llega la economía digital. Es decir, dado que una llegada de una economía digital, de una apertura de nuevos mercados, de nuevas posibilidades, de nuevos actores, los mercados que se encuentran en América Latina tienen una tendencia más concentrada, los mercados tradicionales
donde entonces lo que vemos nosotros es que la economía digital representa en ese sentido una gran oportunidad para la región. La economía digital trae nuevos actores, actores globales, actores que tienen vínculos diferentes con los gobiernos locales, actores que traen nuevas posibilidades dadas las características propias de los actores tradicionales en la región, con una tendencia más concentrada de lo que se ve en países más desarrollados. Entonces, una vez que entramos ya específicamente a ver, bueno, de qué manera vemos las fusiones y las visiones de la economía digital, pensando en esta idea de la economía digital como una oportunidad para la región, bueno, ¿cuál está siendo la discusión a nivel internacional? La realidad es que hasta hace no muchos años, las fusiones que involucraban plataformas digitales prácticamente no se examinaban por las autoridades de competencia. Esto ha generado en Estados Unidos y en Europa mucha crítica o una posición de académicos, pero también de una ala política, diciendo acá ha habido poco enforcement, se han aprobado demasiadas fusiones o deberíamos empezar a ser más estrictos en la aprobación de fusiones, y el foco está puesto sobre todo en las fusiones digitales. Y esto podemos verlo, esta idea de hemos aprobado demasiado, pongámonos más duro con las próximas fusiones, lo vemos por ejemplo en el reporte que se hace en la Cámara de Diputados, en el reporte de la mayoría de Estados Unidos, donde dicen, a ver, las Big Tech han comprado más de 500 firmas, ninguna se bloqueó, una sola se condicionó, muchas generaron reducciones sustanciales de la competencia. De más de 100 adquisiciones de Facebook, la FTC solo profundizó investigación en una sola. Luego el Furman Report también muestra una larga lista de adquisiciones que han hecho las Big Tech en los últimos años, que no han sido prácticamente revisadas. Mota, Pates, académicos reconocidos de Europa, como así también Valetti, o sea, los últimos economistas jefes de la Comisión Europea, están muy en este sentido diciendo, a ver, Amazon en los últimos 5 años adquirió 42, Apple 33, nada de esto se está bloqueando, nada de esto se ha condicionado. Entonces, bueno, hay, tanto en Europa como en Estados Unidos, posturas diciendo tenemos que ponernos más estrictos en el control de este tipo de fusiones. Entonces, teniendo este panorama en mente, fue que hicimos nosotros una revisión de fusiones vinculadas a la economía digital en la región. Claro, el artículo lo escribimos hace casi ya un año, lo terminamos en septiembre del año pasado, entonces seguramente este último año noviembre del año pasado, pudieron surgir nuevas fusiones. El análisis, la revisión, no podemos decir que sea exhaustiva, seguramente habrá alguna fusión que no la revisamos, que se nos pasó, pero bueno, coleccionamos un conjunto, relativamente ahora lo vamos a ver, de fusiones vinculadas a la economía digital para la región. Identificamos las siguientes observaciones, o sea, qué podemos deducir o observamos del análisis que hicimos. Primero, claramente los jugadores tradicionales, los jugadores de sectores tradicionales están buscando adquirir jugadores digitales disruptivos, ¿no? O sea, se ve, ya vamos a ver, a actores del sector tradicional buscando la adquisición de actores de la economía digital. Las agencias de competencia están incorporando en el análisis las nuevas teorías de daño de la economía digital. O sea, las conocemos, son las nuevas teorías de daño que se están comentando a nivel internacional. Hemos identificado ya agencias que están en el análisis de sus fusiones vinculadas a la economía digital incorporando estas nuevas teorías de daño. Hemos encontrado también fusiones que parte de la discusión que se da en la economía digital, que pasa con las definiciones de mercado relevante en aquellos casos donde tenemos el offline y el online en la distribución de los productos. Hemos encontrado casos donde tanto offline y online están incluidos en el mismo mercado relevante. Y lo que hemos encontrado también es que la definición de los umbrales de notificación establece diferencias entre los países para abordar las compras de empresas nacientes, competidores potenciales y killer acquisition. O sea,
Y hemos identificado, de hecho, algunos países en la región que cuentan, digamos, con más herramientas a la hora de pretender abordar fusiones con teorías de daños de empresas nacionales. En relación a la primera, vemos que gran parte de las operaciones de fusión y adquisiciones analizadas remiten a integración entre jugadores tradicionales y jugadores digitales. Esto tiene mucho sentido. El jugador tradicional se enfrenta a nuevos actores llegando al mercado, que le traen nuevos desafíos, se da cuenta que tiene que adaptarse, que tiene que innovar, que tiene que entrar en estos nuevos mercados, es incursionar en nuevos productos y nuevas tecnologías. Entonces, funciona como una estrategia defensiva ante la irrupción de los digitales, o para diferenciarse, para mantenerse y sobrevivir en la nueva economía digital. Lo que vemos también es que estas operaciones de tradicional adquiriendo un digital han sido las que más prohibiciones y condicionamientos exhiben. Es cierto que digital no hay muchas, pero las que más prohibiciones y condicionamientos reciben son estas, la de tradicional digital. Entonces podríamos interpretarlo muy preliminarmente, ¿no? Porque no hay muchas fusiones, que, bueno, es una prevención de las agencias de que las adquisiciones digitales por parte de los incumbentes no se traduzcan en un refuerzo de una posición dominante que ya posee. Este último argumento queda, vamos al cuadro, este es el conjunto de fusiones que hemos analizado, y las hemos identificado en 3 grandes grupos, vinculadas al sector fintech, jugadores digitales, sobre todo en medios de pago, vinculados a la banca, agencias de viajes online y los apps de delivery economy. Entonces, el último, y en este conjunto de fusiones, donde reconocemos cuando dice tradicional digital, es un tradicional adquiriendo un jugador digital, y cuando dice digital, que son todavía las menos, bueno, es una fusión de 2 digitales. Ya sabemos todos que el paradigma, o las que más han llamado la atención y más han generado discusión en la región han sido la Walmart Corner Shop y la Uber Corner Shop, donde, bueno, sobre todo Walmart Corner Shop, prohibida en México y autorizada en Chile, pone en evidencia, por un lado, la complejidad de empezar a analizar fusiones de la economía digital. Pero en un punto el hecho de que COFECE primero bloqueara Walmart Corner Shop, pero después autorizara Uber Corner Shop, abona un poco esta hipótesis nuestra de las agencias previniendo la compra el refuerzo de posición dominante o del actor tradicional, y menos preocupada con una fusión digital. Entonces, ¿qué hemos...? De nuevo, en negrita están marcadas las prohibidas y las condicionadas. Y vemos que las que han estado prohibidas o condicionadas, en todo caso, han sido las tradicionales. Casos en Brasil y en Chile, de bancos queriendo adquirir una fintech. Bueno, el caso en Colombia de Avianca, la tradicional, queriendo adquirir también una de esa fue condicionada, y bueno, el Walmart Corner Shop. ¿Querés decir algo? No, retomo yo un poco digamos, del survey de casos. Creo que también el hecho de haber identificado estos sectores muestra, digamos, dónde ha estado la principal actividad en materia de fusiones de la economía digital en la región. O sea, cuáles han sido los sectores con mayor actividad y mayor cantidad de casos, que son estos 3 grandes grupos de sectores que son los que hemos identificado en estos casos. Ahora, ¿qué más podemos decir o qué más podemos preguntarnos respecto de, bueno, algunas de las regularidades que encontramos, que mencionó recién Fernanda? Y entonces el otro punto es, bueno, de este mismo tipo de operaciones, ¿cuáles han sido las teorías de daño aplicables? Hicimos, bueno, una especie de taxonomía de cuáles son, ya está muy discutido y hablado, acá es como un resumen muy general para ver, bueno, de todas las teorías de daño que hay
en la nueva economía digital para que los casos de fusiones y adquisiciones, ya sea fusiones horizontales, verticales o de conglomerado, digamos, tenemos las principales, ¿no? O sea, de las horizontales están las killer acquisition, el hecho de los temas de non-price effects of mergers, como la afectación de la privacidad y de los datos personales, los temas de colusión algorítmica, han sido las principales nuevas teorías de daño. A nivel vertical también hay algunas teorías de daño nuevas, como los temas de acceso de terceros, acceso a datos de terceros por parte de quienes se consolidan, o las teorías de self-preferencing, y, digamos, la revitalización de las teorías de daño de conglomerado, que con la economía digital volvieron a tener, o empezaron a tener mucha más preeminencia que lo que tenían en el pasado, los temas de competencia potencial, o la conformación de conglomerados digitales. Ahí, como en negrita, están marcados algunos de los puntos que en los dictámenes y en los análisis de las agencias de competencia encontramos que empezaron las agencias de la región a aplicar o a utilizar, digamos, enfoques analíticos de la economía digital, algunos de los casos que hemos identificado. Veamos, de estas que están aquí marcadas, entonces veamos en los casos que nosotros detectamos dónde los vimos aplicados. En primer lugar, una de ellas fue un antecedente que consideramos muy relevante en CADE, que fue una operación de un jugador tradicional con un digital, que mencionó recién Fernanda, que es la compra de Itaú, de Itaú Unibanco, que es un banco tradicional, de una fintech XP. Y en el análisis de esta operación, digamos, la CADE hace una consideración de que este es un maverick disruptivo, pero y hace, digamos, si bien el concepto de maverick es algo que ya venía, digamos, en el análisis tradicional es muy conocido, bueno, se aplicó este concepto como un competidor disruptivo de la economía digital, con una plataforma para inversión, una plataforma abierta, que era el principal en su rubro, y incluso considera acá de que hay que flexibilizar el uso del Herfindahl, por ejemplo, en este tipo de casos, cuando hay un jugador disruptivo de la economía digital. Entonces, creo que ahí es un gran precedente relevante donde empezó a tomarse, pese a que esta es una operación de ya hace unos años. Y luego tenemos los casos que mencionaba Fernanda recién, los de Walmart Corner Shop y Uber Corner Shop, que son, digamos, el Walmart Corner Shop, al ser, digamos, no ser autorizado, prohibida en México, la operación se cae y da lugar a la adquisición de Corner Shop por parte de Uber. Lo del tema, digamos, Fernanda mencionaba recién, el hecho de bueno, tradicional digital. Si uno va a las teorías de daño, en el caso de Walmart Corner Shop, que fue la primera, quizás fue una de las primeras operaciones digamos, de la economía digital relevantes en la región, en la cual empezó a querer aplicarse algunos de estos criterios. Que por un lado, quizás la Fiscalía en Chile tuvo una visión o una aplicación más bien de teorías más tradicionales de daño de análisis, como enfocó el caso, y México y COFESE como que quiso traer todo el herramental de nuevas teorías de daño y aplicarlo a ese caso. Y acá voy a dar una opinión, no tiene por qué coincidir Fernanda, pero eso es una deducción también de lo que uno mira. Si uno mira el caso Uber Corner Shop, creo que uno puede digamos, deducir que ambas agencias se dieron cuenta que, bueno, quizás COFESE se dio cuenta que exageró en el caso anterior en el uso de tipologías de economía digital, como problemáticas, y la Fiscalía se dio cuenta que tenía que aplicar algunos nuevos enfoques de economía digital a casos de este tipo, y de hecho, a partir del caso Uber Corner Shop, hubo un cambio en las guías y lineamientos de análisis de fusiones, donde incorporan una cantidad de criterios. Entonces, se utilizan algunas de estas teorías de daño, el tema de eliminación de competencia potencial, de conglomerado digital, acceso a datos de terceros, afectación de privacidad. Por más que se autoriza, se analizan y se descartan, digamos, como problemáticas de estas teorías de daño, y creo que se dio lugar a una nueva fase, digamos, analítica de este tipo de operaciones a partir de estos casos, y es importante tenerlo presente, ¿no? Luego, el otro de los temas que encontramos en estos dos casos es el hecho de, bueno,
¿Qué pasa con los mercados digitales? ¿Y qué pasa con los jugadores que son del mundo digital y los que son del mundo físico, brick and mortar, ¿no? Y esto tiene su influencia en cómo se definen los mercados relevantes. Los mercados relevantes incorporan jugadores del mundo online y del mundo offline. Bueno, encontramos, por ejemplo, el caso de las agencias de viaje, claramente, en todos los casos que vimos se analizan y se consideran competidores dentro del mismo mercado relevante, las agencias tradicionales y las digitales. Entonces, este es un precedente importante. Aún tanto en las autorizadas como el caso condicionado de Colombia, por más que la teoría de daño que usó la SIC es una teoría de daño tradicional, pero los consideran dentro del mismo mercado relevante. Luego tenemos el caso, digamos, caso Corner Shop, o los casos Corner Shop, y el caso de iFood Delivery Hero en Brasil y en Colombia. iFood Delivery Hero también es una función justamente de estas empresas de delivery que se autorizó. Son casos de, digamos, consideración híbrida, porque lo que se toma se considera competencia. En algún caso, por ejemplo, el caso de iFood Delivery Hero, el CADE considera dentro del mismo mercado relevante las plataformas digitales puras, como Uber Eats, Pedidos Ya, que compiten con las plataformas, más que plataformas, los sitios de internet y de los supermercados, por ejemplo, que tienen su propio, digamos, formato digital. Que son de alguna forma híbridos o que están en ambos mercados. Y los consideran dentro del mismo mercado. La SIC, por ejemplo, en Colombia, consideró el mercado solo de plataformas, pero en el análisis de los efectos sobre la competencia incluyó la presión competitiva que ejercen los supermercados con sus sitios online. En el caso de Walmart Corner Shop, esto lo tuvo en cuenta la Fiscalía, por ejemplo, en el primer caso que autorizó, y en caso de Uber Corner Shop, ambas agencias toman en cuenta la presión competitiva que ejercen también los supermercados con sus plataformas digitales. Entonces son formas, digamos, de incluir estos temas de online y offline y considerarlos en este tipo de análisis. Un punto entonces que surge, y es otra de las regularidades que vimos, es el tema de cómo considerar la competencia potencial y, bueno, digamos, cómo afectan las teorías de killer acquisition, ¿no? De matar a competir, digamos, comprar un competidor para matar su innovación. Uno de los temas que ha surgido en la discusión internacional, y acá citamos el Motay Pike, pero hay muchos otros autores que lo han hecho, es el tema de que muchas operaciones no fueron notificadas porque no entraban en el criterio digamos, de definición de cuáles son operaciones notificables. Y el problema era cómo estaban definidos los umbrales, ¿no? Entonces empezó a haber propuestas de cambios de umbrales de notificación que se basen más en el precio de la adquisición en lugar de los volúmenes de negocio, o bien incluso market shares, como el caso de Reino Unido con sus problemas, pero que como son posibles, digamos, soluciones a esto. Esta cuestión tiene digamos, uno puede trasladar eso a ver, bueno, cómo se definen los umbrales para notificación en la región. Y acá vemos, bueno, está hecho, yo les comenté hoy antes de empezar, digamos, que esto está actualizado lo actualizamos el viernes con valores de este año, digamos, de umbrales y los valores de tipo de cambio actuales. Ya decía en Argentina, los números ya son viejos, porque están cambiando todos los días. En Argentina está entre paréntesis, si uno tomara cuál sería el umbral con el dólar que se transa en el mercado, versus con el valor oficial, digamos. Pero lo que queríamos marcar es, más allá de los montos, es el tipo de umbral, y en este sentido, tanto Argentina como Colombia como México, digamos, tienen una forma de definir umbrales que permiten capturar potenciales casos de killer acquisitions o de casos de problemas de competencia potencial, porque el volumen de negocio lo consideran en conjunto, o la suma, digamos, de los volúmenes de negocio de las ventas de la empresa adquirente y de la adquirida de la target. Entonces, si una empresa, digamos, en la medida en que la empresa adquirente tenga un nivel de facturación o de ventas muy grande, por más que compre una empresa que no factura
mucho, que era ese el problema, digamos, con muchas de las killer acquisitions, igual va a tener que notificarla, bueno, a menos que, en el caso argentino, hay un de minimis con el valor de la operación, o sea, tanto Argentina como México son los únicos que incluyen el tema del valor de la operación, o el monto de la operación en la consideración de umbrales. En Argentina está tomado como de minimis, es decir, para excluir operaciones de muy bajo precio. En México está tomado como uno de los criterios, es o el valor de la transacción, o el valor de los activos, o el valor de los activos transferidos y las ventas de las partes, pero que también se pueden tomar en conjunto. En cambio, bueno, hay otros casos como los de Brasil, Chile y Perú, que tienen el umbral individual y conjunto. Entonces, si alguno de los dos no pasa, podría ser que haya algún caso de una operación de una empresa que factura poco que no sea notificable. Entonces, esto es una manera de mirar cómo estamos parados en la región, en esta selección de agencias, respecto de esta discusión internacional sobre los umbrales de notificación. Y en este contexto, digamos, también, o sea, toda esta ola que mencionaba Fernanda y que vimos, ha dado lugar a una cantidad de propuestas que se han dado en los países, digamos, de Europa, Estados Unidos, y incluso se han volcado en la propuesta de DMA en Europa, de poner criterios más estrictos para notificación, que es lo que vimos recién, pero también ha habido propuestas de presunciones contrarias a funciones digitales, particularmente de los gatekeepers o de las big techs, ¿no? Con distintos criterios, porque en Inglaterra están proponiendo, digamos, más que nada cambiar el estándar de prueba, pero hay otros que proponen, como Kremer o Stigler, el de Stigler Report, revertir la carga de la prueba. Incluso en Estados Unidos esto también lo toma en el report del subcomité de antitrust, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo tomamos estos temas en la región? Porque, ¿qué conclusiones podemos tener? Digamos, y en esta discusión está todo el tema de que existen muchas razones que pueden ser de eficiencia o pro-competitivas, por las cuales una gran empresa digital puede estar interesada en comprar una pequeña, una startup, ¿no? Y puede haber desde temas de adquisición de talento, o de complementar sus productos, y digamos, de utilizar desarrollos que ya han sido probados por una startup, que pueden ser pro-competitivos para mejorar los servicios que ofrecen. Y también están los casos, digamos, del lado de las startups. Muchas desarrollan estos productos con el objetivo de poder ser comprados por una empresa que pague por esto, y digamos, es una forma de incentivar o de alentar la inversión e innovación de estas startups. Entonces, y esto, bueno, es parte de esta discusión, lo cual lleva a que, digamos, una aplicación muy extendida de estas teorías de daños podría llegar a desalentar la innovación de los jugadores que están queriendo entrar con sus propios desarrollos y que los buscan monetizar a través de la venta a jugadores más desarrollados, sobre todo cuando en la región tenemos mercados de capitales más pequeños, digamos, los venture capitalists digamos, están por ahí más enfocados en otros mercados. Y esto puede ser, digamos, y es una región que está muy necesitada de inversión e innovación, con lo cual, digamos, esto nos lleva quizás a algunas de las conclusiones, ¿no?, de todo el análisis que hicimos. Que la primera es, bueno, cuidado con hacer un traslado directo, lineal, de las discusiones y conclusiones que se toman en el ámbito internacional al contexto regional, ¿no? Por ejemplo, la presunción contraria a funciones digitales. Porque, digamos, tomar eso de forma directa y sin mirar los casos podría llevar a resultados, digamos, de desalentar la innovación y la inversión en la región que tanto necesitamos. El otro tema es, bueno, se ha visto que las agencias tienen un rol importante para asegurar que nuevos jugadores de la economía digital, que en gran medida en muchos casos pueden traer competencia, innovación, nuevos servicios, e incluso, por ejemplo, digamos, si uno mira el caso FinTech, han traído, digamos, los jugadores digitales han sido un jugador de inclusión financiera muy importante. Entonces el rol de las agencias para que estos nuevos entrantes o jugadores disruptivos no encuentren barreras por parte de los incumbents tradicionales es uno de los
elementos que creemos relevantes de mirar estos temas de competencia de economía digital en la región. Luego, bueno, las operaciones que hemos analizado muestran también que el control preventivo de fusiones es una herramienta importante para promover la competencia entre actores establecidos y nuevos actores digitales, en esta línea de lo que comentaba recién, digamos. Cómo dinamizar muchos sectores donde estos jugadores digitales traen nuevos servicios, nuevos productos, e incluso tienen la posibilidad de ampliar mercados a sectores que antes no tenían acceso a estos mercados. Con lo cual, digamos, creo que un poco algunas de las observaciones que hemos obtenido de esta revisión de casos de la región nos han permitido tener este tipo de resultados y con conclusiones, digamos, o disparadores para pensar cómo se sigue, ¿no? de aquí en adelante. Simplemente, evidentemente son mercados muy dinámicos, y la región tiene una oportunidad en estos sectores. Hay muchos desarrollos y muchos unicornios de la región que han mostrado tener capacidad innovadora y disruptiva, y que, bueno, es un elemento a tener en cuenta cuando uno analiza acá los procesos competitivos en todas estas áreas. Así que, bueno, con esto damos por iniciada la discusión y el debate. Muchas gracias, Fernanda y Esteban. Así que ahora abrimos a debate. No sé si alguien tiene una pregunta, comentario o crítica al paper. Germán, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyen bien? Sí, Perfecto. hola. Sí, hola, Germán, ¿cómo ¿Qué tal? No, yo tenía una preguntita de todo este relevamiento que ustedes hicieron. Ahí los casos que vi en general parecían ser casos en donde participaba alguna empresa extranjera, pero también participaba siempre alguna empresa local de cada uno de estos países, o que tenía presencia predominante en cada uno de estos países. Pero a mí me da la impresión que en estas fusiones digitales es bastante común, digamos, pensando en las más grandes, ¿no? Que la operación tenga lugar en un lugar muy, muy lejano, ¿no? O sea, qué sé yo, como fue en su momento Facebook, WhatsApp o lo que sea, y después tenga impacto en todos los países. Ese tipo de fusiones me parece que en este caso son como hasta más difíciles de poder ser analizadas por las autoridades de competencia, porque por ahí ni siquiera se notifican, porque ni siquiera las empresas están en el propio país, ¿no? Eso, ¿cómo han visto algo relacionado con esa clasificación, ¿no? Operaciones que son locales versus operaciones internacionales, y cómo lo han tratado las agencias? Esa sería mi pregunta. ¿Querés que empiece? Sí. Nosotros, está bueno el punto, Germán, porque nosotros enfocamos más que nada en operaciones o casos eminentemente regionales o locales, y no tanto en operaciones de tipo internacional que pueden tener su impacto en la región, en los cuales, digamos, creo que las agencias en la región necesariamente tienen que acoplarse a lo que pasa en donde es la jurisdicción principal en donde esto sucede. En las agencias de la región terminan de alguna forma haciendo free riding, si se quiere, del análisis y de la capacidad analítica y de recursos que tienen las agencias de las jurisdicciones donde se empiezan a realizar. Y bueno, hay algunos casos donde esto ha tenido digamos, alguna aplicación en la región. Pero como veíamos recién, muchas de esas, digamos, justamente la discusión internacional ha estado en que muchas de estas grandes operaciones de las Big Techs no han sido notificadas. Entonces, directamente no tuvieron
análisis ni ningún siquiera en Claro. la principal. Claro, porque eso es una gran diferencia con los sectores tradicionales, ¿no? Porque, por ejemplo, que yo en cervezas hemos tenido varios casos de fusiones Correcto. internacionales, pero que uno después Cada identifica el impacto y las puede condicionar en el país. El tema es que también parecería ser un campo donde es bastante complicado poder meterse, porque ¿qué le vas a decir a...? O sea, es hasta muy difícil de condicionar o de prohibir algo que es digital y que pasó en otro lado, ¿no? Como que ahí también parecería haber una diferencia con sectores tradicionales, ¿no? Totalmente, sí. Totalmente de acuerdo. Entiendo que no ha habido ninguna notificada en la región de Las Grandes, o sea, no identificamos, no encontramos, no recuerdo. Entonces no se ha presentado todavía la situación. Sí pasó con el Walmart Corner Shop, porque notificaron México-Chile, entonces ahí se pudo comparar, pero claro, porque además como ha habido tan pocas analizadas a nivel internacional, de las Big Tech, justamente por lo que decíamos, pero es un punto súper relevante para seguir. Bueno, ¿no? Y hay temas, digamos, en conductas, ¿no? Si uno mira, Claro. bueno, el tema, digamos, que es el caso WhatsApp, En Europa, en Alemania. claro, con Facebook, Instagram y el tema digamos, del uso de los datos y las condiciones de privacidad, eso sí está tomado, digamos, que es internacional y, bueno, y distintas agencias de la región han estado interviniendo, ¿no? en ese tema. No, yo digo, alguna tuvimos nosotros cuando estábamos en la comisión, pero no sé si entrarían dentro de esta clasificación, esas por ejemplo que eran Microsoft Nokia o Google Lenovo, hay algunas dando vuelta por ahí, pero es como que no sé si entrarían dentro de esta idea de lo digital, ¿no? Pero claro, pero no se pudo hacer gran cosa, y no se pudo decir mucho, porque ya era algo que venía acomodado, ¿no? Sí, correcto. Don Felipe. Yo quería hacer, bueno, muy interesante, ahí siempre Esteban y Fernanda le agradezco, y esa mirada también de Latinoamérica es una cuestión que, claro, uno tiende a no hacerla, y le agradece mucho cuando alguien la hace, ¿no? Porque las cosas se ven de otra manera, ¿no? Cuando uno abre un poco el mapa, ¿no? Y no se concentra solo en su propio país. Yo quería hacer un comentario, pero corto. Prometo ser corto, si no, Julián, córtame. Tú tienes la posibilidad de quitarme, de mutear. Totalmente, tengo todo el poder. No, y después quiero hacer una pregunta que no está relacionada con el comentario. No, el comentario es sobre Corner Shop. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Esteban y Fernanda. Yo creo que quizá se le pasó un poco la mano a México en considerar esta como la gran operación digital. Ellos la vendían así, COFE se la vendía como esta es la gran introducción de metodología o, no sé, óptica digital en México. A mí me consta porque yo lo vi de primera mano eso, y yo creo que eso está un poquito forzado, ¿no? O sea, se le pasaron varios pueblos, digamos, a México. Y Chile, claro, Chile tuvo una posición quizá muy defensiva, muy tradicional, en parte porque era una cuestión vertical, ¿no? Y en parte porque yo creo que Chile consideró que no era un negocio hipertecnológico y muy difícil de montar. O sea que yo creo que Chile se fue por el lado también como de las barreras de entrada, que encontró que habían actores que estaban dispuestos a hacer eso, digamos, y a diferencia de negocios, estos típicos como de Google, que son irremontables porque tú tienes que conocer mucho a la persona, este no era el caso, ¿no? Entonces, yo creo que es ajustado lo que ustedes dicen a mi juicio, ¿no? De que era mucho por un lado y era demasiado poco por el otro, ¿no? Yo creo que la razón principal de México no era Corner Shop. Yo creo que la razón, si ustedes leen bien la resolución, la razón principal es que Walmart tenía un porcentaje muy alto en México, era como un 65%, y habían tenido muy malas relaciones entre Walmart y COFECE. Entonces, bueno, la vida es así, ¿no? Yo creo que no era tanto fijándose en los problemas o la modificación sustantiva que se producía en la competencia con la incorporación de Corner Shop, sino que era que querían darle una señal a Walmart de que se portara mejor. Eso es lo que así yo intuí que
que de alguna forma eso fue un punto que puede haber influido en esa decisión. Pero yo encuentro un poquito ridícula la forma en que introdujeron el tema tecnológico y digital. Es un poquito forzado, yo creo que no daba la impresión de que era una fusión digital y no es así, digamos. Era la última milla que estaban comprando, digamos, a través de un apps que tampoco tenía tanta sofisticación. Termino entonces ahora con mi pregunta. ¿No será que todo este tema digital y todas estas teorías de daño y toda digamos, subida de temperatura y cuestionamiento en relación a los objetivos de la libre competencia, en realidad es porque son por un par de compañías, ¿no? Que es Google, Facebook, Amazon, ¿no? Apple, y que quizás esas compañías requieren un tratamiento especial. Y aquí viene mi pregunta, es sobre sobre las leyes, digamos, sobre el camino que está siguiendo que está siguiendo Europa, y que Estados Unidos también lo está siguiendo, ¿no? De alguna forma, tener un acta digital, una cuestión que trate estos temas a propósito de estas 4 empresas, y hacer que esa discusión no esté entroncada en el desarrollo tradicional que ha tenido libre competencia. Yo no sé si ustedes creen que hay un cierto ambiente legislativo en los países que ustedes revisaron, en el sentido de que el Congreso se ponga original y trate de alguna forma copiar estas normas legales a propósito de estas empresas súper enormes, digamos, globales, digitales. Y si es así, bueno, ¿qué opinan de eso? ¿Ustedes creen que sería una buena tendencia? ¿Sería algo que habría que abrazar? Y de alguna forma se desentiende la institucionalidad de libre competencia de toda esta revolución, digamos, y sigue con un esquema más bien tradicional. A ver, yo voy a hacer algún comentario al respecto. Hemos visto que lo de Europa nos llega tarde o temprano. Yo creo que lo que podemos utilizar como un indicador preliminar de si va a llegar y en qué instancias, es lo que ha sucedido con las leyes de protección de datos personales, después del Reglamento de Protección de Datos Europeo de hace 2 o 3 años, y qué países en la región lo implementaron e introdujeron en sus legislaciones estas modificaciones. La más fuerte ha sido Brasil. Brasil ya tiene un nuevo reglamento y muy al estilo GDPR europeo, México también, Chile nada, Argentina intentó renovar su ley, pero todavía no estamos con la ley de datos vieja. Entonces, creo que ese es un primer indicador, ¿no? Porque en definitiva es regulación de la economía digital. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, protección de datos es para mí un dato relevante. O sea, ¿qué países tienen ya como modernizada sus leyes de protección de datos y qué países han decidido? Por ejemplo, entiendo que Chile es como que directamente, en algún momento escuché que no estaba ni en discusión, no sé, ya nos dirás vos, Felipe. Y otro indicador creo relevante es el Open Banking. La primera regulación que hay de la economía digital es el Open Banking, que es el acceso de datos, que los bancos le den acceso a la fintech. Eso sale en Europa en el 2005, más o menos ha terminado de implementarse ahora. Bueno, ¿qué países están discutiendo el Open Banking? Brasil ya lo tiene operativo. Entonces, de nuevo, Brasil tiene protección de datos actualizada y tiene Open Banking ya operativo. Chile introduce el Open Banking con la ley FinTech 2018, pero todavía no lo tiene operativo. Perdón, Chile no, México. México lo introduce con la ley FinTech y ya lo tiene operativo. Pero todavía no está funcionando, no está andando. Chile lo está discutiendo en el Congreso. O sea, Chile tiene su proyecto de Open Banking. En Argentina el Open Banking se está dando de manera, no vía el Congreso, sino de manera más vía el Banco Central con disposiciones que va, por ejemplo, el Open Banking tiene 2 elementos, la autorización de los PIS y los AIS. Bueno, Argentina ya tiene los PIS que los ha habilitado el Banco Central. Yo no vería necesidad en Argentina, tenemos cantidad de fintech, tenemos los unicornios, tenemos, no sé para qué. Curiosamente, quien está impulsando el Open Banking en Argentina es la banca tradicional, rarísimo. Como todo en Argentina es raro. El resto del mundo, el Open Banking lo lleva el regulador,
para obligar a la banca a abrirse, para que haya fintech. Bueno, no, en Argentina llegan primero las fintech y la banca tradicional está impulsando sutilmente el open banking. ¿Por qué? Porque tiene modo. Y esto ya estoy tirando otra, me estoy yendo del tema. Tiene la banca tiene organizado Modo es un aplicativo. Su aplicativo digital, su plataforma, que es de los bancos. Entonces, para que eso le funcione, necesita las reglas del Open Banking. Entonces, en Argentina pasa todo al revés del resto del mundo. Entonces, ¿qué otros países tienen Open Banking? Hasta donde yo sé, Colombia lo está discutiendo, lo está promoviendo, pero por legislación, Brasil. Y Chile, que lo está discutiendo, México, que ya lo tiene, pero también... Yo creo que esos son los preliminares, ¿no? Estas dos legislaciones, que llegaron así, a Europa llegaron hace unos años, después vino la IMA, y bueno, entonces calculamos, si uno lo hace, que en 4 o 5 años la estarán discutiendo algunos países, Brasil antes seguramente, si extrapolamos. Eso es lo único que yo me animo a dar como indicador para decir concretamente qué hay, para ver si a la región va a llegar la IMA. Sí, para complementar, ya de acuerdo con lo que dijo Fernanda, ya fue muy clara, simplemente que, fíjate, son estos cambios, que una diferencia es, no se están dando en el marco de una discusión con un enfoque de, no sé, antitrust, de competencia agregado, donde estos son elementos que forman parte de cómo hacer funcionar competitivamente los mercados, sino que han sido más específicos, incluso en el sector financiero. Uno ve que lo que Europa, un poco de lo que hemos estudiado con Fernanda, lo que Europa hizo con regulación, ¿no? Porque estas medidas, este Open Banking fueron cambios, la directiva de pagos europea fue la puerta, digamos, la que abrió la puerta al Open Banking, que es de 2015, pero empezó a implementarse en 2018-19. En Latinoamérica hubo un correlato a esto, donde las agencias de competencia sí tuvieron importancia en la actuación, digamos. La acción de agencias de competencia en el sector financiero, ya sea con casos, nosotros en Argentina tuvimos el caso Prisma, pero si uno mira en la región, distintos estudios de mercado, hoy mismo hay, la COFESIA abrió una investigación del sector FinTech hace muy poquito, hace unos días, pero si uno mira en la región, Chile ha tenido una actuación destacada en el tema, Perú, Brasil, etcétera, han sido las agencias de competencia las que han estado actuando sobre las reglas de funcionamiento de estos mercados. Pero yo lo que no veo es una discusión, digamos, esto ya excede el paper, ¿no? Que nosotros el paper miramos más que nada casos de fusiones en la economía digital, pero no veo una discusión legislativa sobre modificación de leyes de competencia o con un enfoque de discusión de competencia que implique que termine en regular a las FinTechs. No veo esa discusión, pero si no, la veo más, como lo plantea Fernanda, a partir de estos precedentes que van por partes, digamos, incorporando reglas de juego para jugadores de la economía digital. Don Mauricio. Gracias, ¿cómo estás? Un gran abrazo para todos. Felicitando a Fernanda y a Esteban por el trabajo, una gran profundidad acerca de cada país. Entre esos han nombrado a Colombia y me siento pues complacido que hubiesen mirado para este lado. La semana pasada tal vez tuve la oportunidad de conversar con Germán personalmente, con Germán Coloma y con Julián también, acerca de muchos temas que me parece que son al lugar el día de hoy. Yo pienso que en el mundo están ocurriendo una gran cantidad de movimientos de los cuales a veces Latinoamérica está un poco alejada, y generalmente al final del día, cuando ya muchos han decidido, es que comenzamos a opinar acerca de lo que han decidido afuera. Básicamente me expreso respecto de lo que está pasando con Google, con Bezos, con Amazon, respecto de toda esta parte del derecho espacial. Si vemos algunas noticias, la NASA está haciendo algunos acuerdos con Musk para ver cómo es la parte de la exploración satelital y cómo van a ser las comunicaciones en otros mundos que vienen muy pronto, porque a veces pensamos que todo este futurismo es cuestión de 100 años, pero últimamente estoy repitiendo una frase, es que San Martín fue hace 200 años.
Bolívar fue hace 200 años. Entonces el mundo va muy rápido. A veces pensamos que Bolívar fue hace muchos siglos, pero Bolívar fue hace 200 años. Es decir, 4 generaciones de personas de 50 años. Entonces hay una gran cantidad de movimientos hoy. Inclusive Bezos denunció a Musk en Estados Unidos porque no le permitieron hacer una alianza con la ONU, con la NASA, en cuanto a estos dineros. Todo esto nos parece tan lejano y nos parece tan impersonal que no es con nosotros. Pero también viene la parte del metaverso, que tiene que ver con todos estos grandes de tecnología. Ya la pregunta sería si los metaversos se pueden fusionar, porque allá a esos puntos de pronto vamos a llegar, y cómo van a operar las autoridades antimonopolio nuestras, que a veces pecamos por tímidos sobre qué podemos hacer y qué no podemos hacer, sino, repito, por donde comencé, siempre esperando que dicen afuera para ver si lo repetimos acá de alguna manera o si criticamos de alguna manera ya de lejos en lo que estamos de acuerdo y no de acuerdo. Entonces, pienso que un gran trabajo el hecho, y las autoridades nuestras pues intentando también crear algún tipo de jurisprudencia nacional acerca del punto. Pero creo que tenemos una amenaza gigantesca en la cual deberíamos trabajar todos, y es que viene un nuevo mundo que es el metaverso. Todos estamos hablando del metaverso, pero nadie tiene gafas para meterse en el metaverso. Xi'an es el metaverso chino, donde el presidente Xi ya se reunió con todos los empresarios y le dijo a los empresarios que metieran dinero ahí, que es de Baidu. Entonces, pues todo esto solamente es un aliento para poder felicitar a Fernanda y a Esteban sobre el trabajo hecho. Creo que las autoridades de competencia latinoamericanas tienen un gran momento histórico de poder participar en un nuevo tema, no quedarnos a la saga de qué es lo que van a decir. Y creo que tiene que ver con lo de hoy. Yo creo que el metaverso y la fusión de metaverso de pronto nunca van a ser avisadas a nosotros. Todo el movimiento que está apareciendo en este nuevo mercado que es el espacio, porque es el turismo espacial, ya es un mercado nuevo que participan 3, 4, es un oligopolio, y donde donde hoy en día la NASA está dando subsidios para que crezcan mercados subsidiarios a esos al del turismo, como de alimentos, cómo van a ser los alimentos, cómo va a ser también la vestimenta. Entonces hay una gran cantidad de mercados que se nos vienen, y tal vez lo que hace hoy Fernanda y Esteban de ilustrarnos acerca de cómo está sucediendo en Latinoamérica, pues es un gran avance y es de gran importancia. Puede hacer que pueda ser accesible el estudio que ustedes están haciendo para la academia colombiana y la andina y para todos, porque vale la pena. Lo único que quería decir era pues que aliento a las autoridades de competencia de Latinoamérica y a la doctrina, que no nos quedemos atrás de ese tema porque está surgiendo afuera, y no podemos seguir hablando de ayudas por colaboración, sino de estos temas que nos pone hoy Julián, con la ayuda de Fernanda y Esteban, y con la gran conversación que tuve con Germán, con el cual quedé muy impactado. Les agradezco mucho como siempre, porque era solamente un comentario que quería hacer respecto del punto, y felicitarlos. Gracias, Mauricio. Yo solamente comentar a propósito de lo que vos estás diciendo. El año pasado, Martin Page y Beleflame sacaron un libro que se llama Economía de las Plataformas. Ellos ya tenían un libro de organización industrial, que ya tiene algunos años, bueno, el del año pasado es específico, Economía de las Plataformas. En el prólogo, ellos dicen que cuando se plantean el libro, un año antes, planeaban, bueno, un libro que incluyera también análisis de competencia, y lo que dicen es tan grande la evolución, la dinámica, todas las cosas, está tan bajo la mira de la discusión el tema, que decidieron hacer 2 libros. Uno con los fundamentals del análisis económico, de la comprensión de la economía de las plataformas, y otro que va a ser específico sobre, bueno, casos y todo el análisis aplicado del antitrust. Entonces, creo que eso nos da cuenta un poco, bueno, lo que estás diciendo vos, o sea, todos los días tenemos cosas nuevas, pero sí me parece importante remarcar, ellos tuvieron que escribir primero el libro de los fundamentals, entendamos cómo funcionan las plataformas, qué hay debajo de todo esto para después poder analizar y entrar de lleno ya en este segundo libro, que todavía no llegó, que seguramente es el que nos va a resultar más útil, el análisis de competencia, que es toda la discusión. Pero yo pensaba también, cuando armamos la presentación para hoy,
que tendríamos ya que estar pensando en el segundo paper de actualizar, porque claro, en unos meses ya hay nuevas discusiones, nuevas fusiones, y bueno, y ese es el principal desafío al que nos enfrentamos todos, ¿no? Felicito. Sí. Gracias, Mauricio, también, y solo para complementar, digamos, del lado de las agencias, que por ahí no lo dije antes, pero creo que uno hace estos análisis, y sobre todo cuando hace comparación de casos y análisis comparado con lo que la literatura que ha estudiado los temas mira. Creo que también hay que tener cierto manto de piedad cuando uno analiza la actuación de las agencias, que de golpe tienen que poco tiempo, con pocos recursos, para tratar de analizar casos de temas complejos que se están empezando a discutir, ¿no? Pensándolo, digo, en, por ejemplo, el caso Corner Shop de Chile y de México, el primero que les cae, y que, bueno, también hay que ver cómo se adaptaron en el tiempo que tenían para hacerlo. De todas formas, coincido en que, digamos, hay un rol importante para jugar y, digamos, también de focalizar y de priorizar dónde las agencias de competencia de la región tienen la posibilidad de acción y de lograr impacto real. Hay muchas de estas operaciones internacionales donde, bueno, las agencias tienen la posibilidad de tener convenios tipo waivers de las partes para poder ingresar en la discusión del tema, incluso de los remedios con las jurisdicciones principales, pero bueno, si esas funciones globales es muy difícil, y cuando hay tantas jurisdicciones, qué es lo que puede hacerse desde cada uno de los países. Creo que sí hay que tener claro dónde están las prioridades y los impactos, y, bueno, y darle relevancia a la actuación de las agencias en esos temas. Pero bueno, gracias por el comentario. Sí, gracias. Javier. Hola, buenos días, muchas gracias. Un gusto volver a verlos, Esteban y Fernanda, que hace tiempo que no nos veíamos. Yo quería preguntar, retomando un poquito el tema que planteó Esteban sobre los desafíos que presenta los controles de las concentraciones económicas de plataformas digitales en función a los umbrales de notificación. Por lo menos en Argentina, ¿cómo se evalúa la cuestión del valor de los activos desde la regla de minimis? Porque muchas veces cuando se hace la adquisición de una plataforma digital desarrollada de inicio, el valor, o tal vez el valor principal que tiene, son activos que no están cuantificados, es decir, no están contabilizados en el balance. Entonces, desde el punto de vista del análisis de la regla de minimis, cuando se toma el valor de los activos, ahí no vas a encontrar el valor de la marca, o el valor de la clientela, o el valor de la base de datos que haya desarrollado esa plataforma, con lo cual puede ser el principal activo, la principal razón por la que sea adquirido, pero podría quedar por debajo de la regla de minimis porque no está cuantificado como valor de activo. Quería ver cuál era su opinión al respecto. Gracias, Javier, un gusto verte. Sí, es un buen punto. O sea, eso no lo vas a encontrar, digamos, en la contabilidad y en la forma de evaluación que tienen los principios contables para el valor de los activos. Lo deberías ver en el monto de la operación. O sea, si realmente lo que está adquiriendo es algo que están valorando mucho por la potencialidad que tiene, entonces te tendría que superar el de minimis, que el monto de la operación tendría que superar el umbral mínimo. Ahora bien, podría ser casos, de hecho, nos pusimos aquí, hay una discusión más académica, si se quiere, que plantean Mota y Pike, que es, bueno, podría haber operaciones, digamos, aún todos estos criterios de poner el monto de la operación, el market share, etcétera, o los volúmenes de negocio, podrían dejar pasar operaciones donde el monto de la operación es bajo, pero en un futuro, digamos, la empresa puede llegar a ser importante, o la startup podría haber sido importante, pero bueno, ya ahí es como demasiado especulativo, porque no tenemos elementos concretos y ciertos para decir que esto realmente era así. En cambio, el monto de la operación creo que sí es un dato de mercado que indica el valor que le asigna el comprador. Y de hecho este era el principal motivo, digamos, es la principal crítica a los sistemas de notificación que ha habido a nivel internacional, de dejar pasar potenciales killer acquisitions, porque justamente eran operaciones que eran quizás de cientos de millones de dólares, el monto de la operación, pero como la empresa comprada no tenía facturación, no tenía ventas que superaran el umbral de
volumen de negocio no se notifica. No, claro, tomo el punto, pero digamos, lo que yo he visto es que muchas veces esas startups digitales pueden tener un valor potencial muy alto, pero en cuanto al precio de la operación, también digamos, está influenciado por gran cantidad de deuda que toman, de financiamiento justamente para hacer su desarrollo, con lo cual el comprador, el precio de la operación va a estar influenciado por esa potencialidad de desarrollo, pero también considerando el nivel de deuda que tenga, con lo cual si uno fuera a considerar el precio, tal vez el precio te queda por debajo del umbral de notificación, pero si esas mismas empresas tuvieran contabilizados los activos, quedarían muy por encima. Entonces, pongamos un ejemplo, no sé, ¿cuánto vale la marca Amazon? Amazon no tiene contabilizado porque fue la que desarrolló originariamente esa marca. Entonces, si yo fuera a comprar Amazon, en una hipótesis, tal vez el valor, considerando el nivel de endeudamiento que tenga, compromisos, gastos, pérdidas acumuladas, pueda estar por debajo del umbral de notificación. Sin embargo, si mirara los activos y estarían contabilizados, quedaría sin duda alguna por encima del umbral, por lo menos con los parámetros de Argentina. De ahí es donde viene mi pregunta. Claro. Mirá, yo creo que Amazon sería, ahí sí supera el volumen de negocio, pero no, en el caso de una startup, creo que si tiene un nivel de deuda muy alto, entonces es porque el valor de los activos tiene que ser alto, si no, difícilmente que se endeude por un valor superior al de los activos, porque sería patrimonio negativo, habría que liquidarla. O sea que ahí tendrías que tener de alguna forma medido en el valor de los activos. Ahora, si no es así, podría ser y no refleja el monto de la operación, bueno, podría haber casos de startups muy incipientes que no entran en ese umbral. Quizás sí, en el caso de nuestro relevamiento entrarían en Colombia. O sea, Colombia toma todo porque toma el volumen de negocio conjunto. O sea, en la medida en que una empresa grande compre a una startup, no importa el valor, si la empresa grande supera el volumen de negocio ya se notifica. Bueno, en Argentina originalmente había sido así, pero se agregó el de minimis porque había, digamos, empresas grandes tenían que notificar compras de activos irrelevantes. Entonces, en todo caso, quizás la discusión sería ya de, bueno, ¿cuál es el monto del umbral a fijar? Pero ya creo que es una segunda derivada, como diríamos los economistas. Creo que la discusión principal está en la metodología de cómo se determinan los umbrales de notificación. Bueno, muchísimas gracias, muy clara la respuesta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, sin más preguntas, Fernando y Esteban, las palabras finales. Te la dejo, Fernanda, que es muy buena para Yo te cerrar. la iba a dejar a vos. Qué generosidad. No, bueno, ha sido para nosotros un gusto siempre encontrarnos y conversar sobre estos temas. El mensaje final nuestro, digamos, es, por un lado, si tenemos que decir, bueno, todas las teorías de daño nuevas de la economía digital, la que vemos como más arriesgada o más que podría tener un impacto negativo en la región sería justamente la de Killer. Si bien discutimos las herramientas que tiene cada país para eso, hay un punto en el que esa es la que tiene más posibilidad de dañar la innovación. O sea, porque las de tratamientos de datos, o sea, podemos conversar un buen rato sobre el efecto de eso, pero si empezáramos a usar masivamente, que hasta ahora no se ha visto, o sea, no hay casos, pero si masivamente entráramos en la ola de la discusión y empezáramos a focalizar en las startups, creo que eso podría ser un riesgo para la región, y ya pensando en estos primeros puntos que yo planteaba de estamos en mercados incipientes que hay que ayudarlos a crecer, estamos en economías con sectores que tenemos que incluirlos. Entonces, de todas las teorías de daño, esa sería la que tendría más riesgo. E insistir un poco con esta idea y que aparentemente las agencias en cierto modo acompañan nosotros tenemos más no nos subamos a la ola o de los grandes, peleemos pensando solo en las Big Tech, sino también en que nosotros tenemos en la región nuestros incumbentes, que tenemos que disciplinar, con los que llevamos muchos años lidiando y no hemos conseguido todo lo que hubiera sido bueno conseguir, y que entonces la economía digital puede ser una buena estrategia o una buena oportunidad contra esos que tenemos en casa
para fomentar la innovación, para ir a abrir nuestros mercados. Yo ya estoy. Muchas Creo gracias. que con ese, justo para cerrar, hemos discutido este concepto en algún seminario hace un tiempo con Felipe y algunos otros colegas, que en ese sentido la economía digital puede servir en Latinoamérica para romper con el que llaman en México el capitalismo de cuates, ¿no? El cronicapitalismo. Entonces, ese punto creo que es una distinción importante a tener en cuenta, que está implícito en lo que comentaba Fernanda recién. Dicho esto, muchísimas gracias a todos, Gracias. Ha sido un placer. Gracias, Julián. Y estén como siempre, conectados, por dale, organizar. tenés que informar los próximos desayunos. El próximo, bueno, primero muchas gracias a ambos, muy clara la presentación, muy buena. Y bueno, el próximo desayuno tenemos el martes 30 de agosto, y vamos a tener también dos invitados, pero con un perfil distinto. Vamos a tener a Till Schreiber de Cartel Damages Claim, es un alemán que habla perfecto español, que va a dar y Patricia Vidal de Uría Menéndez, van a hablar sobre el tema de acciones de daños y contar un poco de cómo ha sido la experiencia, principalmente en España, digamos, que ha sido que es un país que tiene culturalmente más afín a nosotros, y cuáles han sido los desafíos que han tenido tanto desde el punto de vista del denunciante por el lado de TIL, como desde el punto de vista de la defensa por parte de Patricia. Así que los esperamos el 30 de agosto. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y los estamos viendo. Muchas gracias, Julián. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós, muchísimas gracias. Felicitaciones.